El café del día de hoy tiene como tema la necesidad de una ley procesal constitucional a cargo del licenciado Eduardo Jorge Prats y como moderador el magistrado Claudio Aníbal Medrano. Bien. Bueno, como introduce Mariloy, hoy tenemos la presencia del doctor Eduardo Jorge Prats y vamos a conversar con él acerca de la necesidad de una ley procesal constitucional. Nosotros, desde luego, tenemos la situación de que esa ley parece estar supeditada a la reforma constitucional, que sí podemos afirmar que hoy es un día histórico porque casualmente hoy ha sido presentada por el presidente de la República al Congreso Nacional, y esto hace más interesante nuestro encuentro con Eduardo Jorge Prats. Eduardo ha sido el principal responsable dentro de la comisión de expertos que trabaja con el anteproyecto de ley procesal constitucional. ¿Qué puede significar, qué puede indicar la necesidad de esa ley procesal constitucional en la República? ¿No hay riesgo en esto, te adelanto al mismo tiempo como una segunda interrogante, de que pueda de algún modo limitar el poder creador de los jueces, su libertad, el hecho de que haya una ley procesal constitucional? Bueno, la ley de procedimiento constitucional es una gran oportunidad que se le ofrece al país de contar con un solo cuerpo legal donde se recojan los diferentes procedimientos constitucionales y sobre todo recoger lo que son los principios rectores de la jurisdicción constitucional. Esta ley se hace mucho más importante en un país como la República Dominicana, en donde tenemos al mismo tiempo un control concentrado y un control difuso de constitucionalidad. Se ha perdido mucho nuestra tradición del control difuso y de algún modo la ley viene a tener, si se quiere, un efecto de irradiación sobre todo el sistema judicial, en la medida en que empodera a todo juez, desde un juez de paz hasta un juez de apelación, sobre los diferentes instrumentos procesales de garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales y de la Constitución, al tiempo de incorporar figuras novedosas como es el habeas data, el amparo urgente, los diferentes mecanismos para la ejecución de las sentencias internacionales y en un país de código escrito, de derecho escrito como lo es la República Dominicana, una ley de procedimiento constitucional que no deja al margen de la apreciación judicial la garantía de la Constitución y los derechos, pues viene a llenar un vacío importante, así como en el Código de Procedimiento Penal, pues de algún modo debe haber una ley de proceso constitucional, y pienso que esta iniciativa que auspicia la FIJUS y que un grupo de juristas pues trabaja en la misma, y el hecho de que instituciones como la escuela y toda la comunidad jurídica que circula alrededor de la escuela pues se involucren en el debate de este texto, lo enriquecerá sin duda alguna, como será en este foro, en este taller que inauguramos hoy. ¿Cómo valoras la situación de la realidad, la visión tridimensional del derecho en términos de realidad, de valores y de su dimensión normativa, que ha llevado a que en algunos lugares, como el caso de las provincias de Salta y de Jujuy, creo que así se pronuncia, de Argentina, en algún momento han establecido algunas limitaciones, como prohibiendo que el habeas corpus se reglamente, que se reglamente el amparo, temiendo que esto conduzca, quizás por temor al legislador en este caso, a que lleve a una excesiva reglamentación. Esos riesgos realmente tienen significación para nosotros, que en un país en que hay una tradición de códigos también establecidos, civiles, penales, y que pudiera entonces influir ese interés normativista en la cultura constitucional. Ese riesgo existe, pero es el mismo riesgo de reglamentar cualquier derecho fundamental. Por ejemplo, el acceso a la información está reglamentado por la Ley General de Libre Acceso a la Información. Creo que lo más importante es la conciencia de los jueces, que es muy importante, la cultura judicial, la cultura democrática de los jueces, la cultura garantista, y sobre todo el hecho de que la República Dominicana está en el contexto de la comunidad de naciones que se adscriben a un modelo de Estado constitucional de derecho, lo que Peter Abel le llama la civilización constitucional euroatlántica. Es decir, que a pesar de que esas amenazas y esos peligros subsisten, pero sobre todo la ley puede ser un instrumento para combatir o minimizar
el riesgo de estos peligros y amenazas. Sí. Bueno, finalmente nosotros tenemos la particularidad compartida con algunos países del área de tener, como señalabas, el control difuso y el control concentrado. ¿Cómo se articulan estos dos mecanismos con una sala constitucional como hay ya un anteproyecto que se ha planteado, a aquel al que referíamos al principio? Por un lado, dejando que los jueces de primera instancia sigan siendo los jueces de amparo, monopolizando en la sala constitucional el conocimiento del recurso de casación en temas constitucionales y dejando que el amparo directo ante la sala constitucional sea solamente el amparo contra violaciones de derechos producidas por órganos constitucionales. De ese modo subsisten de una manera armónica tanto el control concentrado como el control judicial, aunque no desaparezca la posibilidad de que haya conflictos, pero el conflicto propio de la democracia, y lo importante es que hayan canales y causas procesales que permitan dirimirlo. Yo pienso que esta ley va a ser una gran oportunidad para trabajar esos temas en el marco del Estado de Derecho. ¿Cómo percibes objetivamente el clima, digamos, entre las fuerzas políticas, la sociedad civil, para hacer posible que esta reforma pueda prosperar, hacerla viable en estos momentos? Lo que tú decías es muy suertudo, muy interesante, de esas coincidencias significativas, que el día que el presidente somete este proyecto de reforma constitucional estemos hablando de ley del procedimiento constitucional. Yo pienso que digamos que los legisladores estarán muy imbuidos y muy metidos en el tema constitucional cuando esta propuesta sea debidamente ponderada y afinada, de manera que cuando llegue pues ya estará quizás con un nuevo texto constitucional o concomitantemente, o sea que se podrá trabajar en el ajuste del texto conforme a la evolución del texto sustantivo. Muy bien. ¿Y cuáles son los principales retos que piensas que podría tener esa ley en la República Dominicana? La implementación, que es un proceso, como ya ustedes han visto en la reforma judicial, para que las leyes caminen, respiren y transpiren, se requieren procesos de implementación, se requieren recursos humanos, recursos materiales, y la ley de procedimiento constitucional va a implicar un giro copernicano, pero sobre todo necesitará que todos nos involucremos en todo lo que son los actores del sector justicia. Bueno, pues muchas gracias al doctor Eduardo Jorge Prats. Hemos tenido un breve conversatorio sobre la necesidad de la ley procesal constitucional en la República Dominicana, o ley de procedimiento constitucional como ha sido presentada en ciertos ámbitos.